Imagina que estás en un país hispanohablante y te enfermas y el médico te dice, si vuelve la tos, tómese este jarabe y evite tomar otro remedio. ¿Qué es un jarabe? ¿Qué significa tos? ¿Qué quiere decir remedio? Hoy te traduzco al español real algunos términos médicos simples que pueden ser útiles para ti cuando viajes. Aprenderás el vocabulario clave de salud en español. Y al final te regalo una guía con un glosario sobre cómo hablar de salud en español. Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Cuando yo estaba en Chicago aprendiendo inglés, una de mis pesadillas era tener la necesidad de ir al hospital y no poder explicar en inglés lo que me pasaba o no entender lo que el médico me decía. Por fortuna, esa situación nunca pasó, pero recordar eso me hizo pensar lo importante que es que te enseñes ciertos términos médicos en español que pueden resultarte útiles. Empecemos con los síntomas. Estas palabras te van a ayudar si necesitas explicar cómo te sientes. Dolor es una sensación molesta o desagradable en alguna parte del cuerpo. Lo sentimos cuando nos enfermamos, cuando nos golpeamos o cuando algo no funciona bien en nuestro organismo. Para describirlo, puedes decir que es un dolor leve o un dolor fuerte, dependiendo de la intensidad. También puedes decir que es un dolor momentáneo, o sea, es puntual, por momentos, o un dolor constante, se mantiene en el tiempo, no se va en ningún momento. Los dolores más comunes son dolores de cabeza, dolor de estómago, dolor de garganta. Amanecí con dolor de cabeza. Fiebre. Es tener la temperatura del cuerpo más alta de lo normal. Creo que tengo fiebre. Me siento caliente. ¿Y con qué se mide la fiebre? Con un termómetro. Tos. Es una reacción del cuerpo para limpiar la garganta o los pulmones. Tengo tos seca desde ayer. Estornudar. Un estornudo es eso, cuando expulsamos el aire de los pulmones de forma violenta e involuntaria. Estornudar es el verbo. Estornudo es el sustantivo. El estornudo. Anoche empecé a estornudar. Otro síntoma, congestión nasal. Cuando hablamos de nasal nos referimos a la nariz. La congestión es cuando se bloquea la nariz y cuesta respirar bien. También decimos constipación. Cuando en español hablamos de constipación, no es un problema intestinal, sino nasal. Estoy constipada, o sea, no puedo respirar bien porque tengo congestión nasal. Estos dos síntomas no son nada agradables, náuseas y vómitos. Vomitar es expulsar el contenido del estómago y vómito es el sustantivo, el resultado de vomitar. Náuseas es la sensación de que quieres vomitar. La última vez que yo sentí náuseas fue viendo la película La Sustancia, pero por fortuna no vomité. De todos modos, te recomiendo mucho la película si tienes estómago para ese tipo de imágenes. Otro síntoma que podrías presentar es diarrea o estreñimiento. La diarrea es evacuar muchas veces y muy líquido. Y el estreñimiento es lo contrario, tener dificultad para evacuar. Otro síntoma, mareo. Es cuando sientes que todo gira a tu alrededor o que vas a perder el equilibrio. Es como estar en un barco que se mueve aunque estés quieto. Me dio un mareo en el metro y tuve que sentarme. Ahora quiero tomarme un momento para explicarte tres términos que suelen confundir a los aprendientes de español. Lesión, herida y cortada. Son similares, pero tienen diferencias. Vamos a usar tu imaginación. Escena 1. Estás corriendo y de repente sientes un dolor en la pierna. Te duele y te cuesta caminar. Eso es una lesión. Puede ser una lesión muscular.
Es un daño interno o externo en el cuerpo, causado por un golpe, por una caída o por un esfuerzo. Tengo una lesión en el brazo. Me lesioné levantando peso en el gimnasio. Un truco. Piensa en lesión como algo general, músculos, huesos, articulaciones. Vamos a la escena 2. Vas caminando en un bosque entre las ramas de los árboles y de repente sientes un dolor en la piel y miras tu brazo. Tienes la piel raspada y sale un poco de sangre. Eso es una herida. Es un daño visible en la piel. Puede ser por un golpe, una caída o por el roce de un objeto. Me hice una herida en el brazo. Un truco para recordarlo. Si hay sangre o piel rota, es una herida. Antes de explicarte lo que es una cortada, quiero regresar a un término que usted hace un momento. Piel raspada. Es cuando la capa superficial de la piel se daña al frotarse contra una superficie dura, como el suelo, una pared o la corteza de un árbol. No es un corte profundo, pero puede arder, sangrar un poco y dejar la piel roja o con costras. Por ejemplo, cuando te caes de la bicicleta y te raspas las rodillas contra el suelo. Ahora sí, vamos a la escena 3. Estás cocinando y te cortas el dedo con el cuchillo mientras picas la cebolla. Eso es una cortada. Es un tipo específico de herida, hecha con algo afilado como un cuchillo o un vidrio. Tengo una cortada en el dedo. Un truco para usar con esta palabra. Toda cortada es una herida, pero no toda herida es una cortada. Ya tienes el vocabulario básico para describir algunos síntomas comunes. Ahora hablemos de cómo los expresarías. Te doy 3 términos claves. Me duele, tengo, me siento. Usamos me duele cuando el malestar se siente en un lugar específico del cuerpo. La fórmula es me duele más parte del cuerpo en singular o me duelen cuando hablamos de partes del cuerpo en plural. Me duele la cabeza, me duelen las piernas. Como regla fácil para recordar, te digo que si puedes señalar el lugar, probablemente debes usar me duele. Me duelen las manos, me duele el pelo. Tengo. Usamos tengo con síntomas que son sustantivos, como fiebre, tos, vómito, náuseas, congestión. La fórmula es tengo más síntoma. Tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de cabeza. Por último, me siento. Usamos me siento con adjetivos que describen cómo estamos. La fórmula es me siento más adjetivo. Me siento cansada, me siento mareada. En la guía gratuita de este video te dejo 2 resúmenes visuales sobre estos patrones y estructuras gramaticales. Y para finalizar, te deseo muy buena salud siempre. Ojalá nunca necesites usar estas palabras, pero no está de más conocerlas. Puedes descargar la guía de este video con este código QR o en el enlace que te dejo en la descripción. Tienes los términos, las estructuras, recursos visuales y no es porque la haya preparado yo, pero realmente es útil. Quedó muy chévere. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle me gusta al video y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima video lección. Chao.